Entonces dice: marcharon lenta y precavidamente bordeando las faldas del sudoeste de la colina, y no tardaron en llegar al borde del camino. No había señales de los jinetes, pero en el mismo momento en que cruzaban deprisa alcanzaron a oír dos gritos lejanos, una voz fría que llamaban y una voz fría que respondía. Temblando se precipitaron hacia los matorrales que creían del otro lado. Querían del otro lado, querían del otro lado, querían del otro lado. El terreno descendía allí en pendiente hacia el sur. Salvaje y sin ninguna senda, unos arbustos y árboles raquíticos crecían en grupos apretados en medio de amplios espacios desnudos. La hierba era escasa, dura y gris, y los matorrales perdían las hojas secas. Era una tierra desolada y el viaje se hacía lento y triste. Marchaban penosamente y hablaban poco. Frodo observaba, acongojado, cómo caminaban junto a él, cabizbajos, inclinados bajo el peso de los bultos. Hasta el mismo Troncos parecía cansado y abatido. Antes de que terminara la primera jornada, el dolor de Frodo se acrecentó de nuevo, pero él tardó en quejarse. Pasaron 4 días, y ni el terreno ni el escenario cambiaron mucho, aunque detrás de ellos la cima de los vientos bajaba lentamente, y delante de ellos subían las montañas lejanas. Pero luego de aquellos gritos distantes no había visto ni oído nada que indicara que el enemigo anduviese cerca o estuviera siguiendo. Temían las horas de oscuridad y montaban guardia en parejas, esperando ver en cualquier momento unas sombras negras que se adelantaban en la noche gris. Débilmente iluminada por la luna velada de nubes, pero no veían nada y no oían otro sonido que el de las hojas secas y la hierba. Y una vez tuvieron aquella impresión de peligro inminente que los había asaltado en la cañada antes del ataque. No se atrevían a suponer que los jinetes le hubiesen perdido de nuevo el rastro. ¿Esperarían quizás tenderles una emboscada en algún sitio estrecho? A fin del quinto día, el terreno comenzó una vez más a elevarse lentamente, saliendo del valle bajo y amplio al que habían descendido. Trancos los guió de nuevo hacia el noreste, y en el sexto día llegaron a lo alto de la loma larga y vieron a la distancia un grupo de colinas boscosas. Allá debajo del camino bordeaba el pie de las colinas, y a la derecha un río gris brillaba pálidamente a la débil luz del sol. A lo lejos corría otro río por un valle pedregoso cubierto de jirones de bruma. Temo que ahora tengamos que volver un rato al camino, dijo Trancos. Hemos llegado al río Fontegris, que los elfos llaman Meteitel. Desciende de las landas de Eten, los páramos de los Trolls del norte de Rivendell, y en el sur allá lejos se une al Sonorona. De ahí en adelante algunos lo llaman Aguada Gris. Es una gran extensión de agua antes de llegar al mar. No hay otro modo de cruzarlo desde que nace en las landas de Eten que el puente último sobre el camino. ¿Cuál es aquel otro río allá a lo lejos?, preguntó Merry. ¿Es Sonorona? El Bruinen de Rivendell, respondió Trancos. El camino lo bordea durante varias leguas hasta el vado. Aún no he pensado cómo lo cruzaremos. Un río por vez. Tendremos bastante suerte en verdad si no encontramos algún obstáculo en el puente último. Al otro día, temprano en la mañana, descendieron de nuevo al camino. Sam y Trancos fueron adelante, pero no encontraron señales de viajeros o jinetes. Aquí, a la sombra de las colinas, había llovido bastante. Trancos opinó que el agua había caído 2 días atrás.
borrando todas las huellas. Desde entonces, no había pasado ningún jinete, o así parecía al menos. Avanzaron rápidamente y luego de una milla o dos, ante ellos el puente último, al pie de una cuesta empinada y breve. Bajaron temiendo que unas sombras negras los esperasen allí, pero no vieron nada. Troncos hizo que se ocultaran detrás de unos matorrales a la vera del camino y se adelantó a explorar. No mucho después volvió apresuradamente. Ningún enemigo a la vista, dijo. Y no entiendo por qué, pero descubrí algo muy extraño. Tendió la mano y mostró una piedra de color verde pálido. La encontré en el barro, en el medio del puente, dijo. Es un berilo, una piedra élfica. No podría decir si la pusieron allí o si alguien la perdió, pero me da cierta esperanza. Diría que es un signo de que podemos cruzar el puente, pero no me atrevería a seguir por el camino sin otra indicación más clara. Partieron de nuevo enseguida. Atravesaron el puente sanos y salvos, sin oír otro sonido que el de las aguas arremolinadas bajo los tres grandes arcos. Una milla más allá llegaron a una hondonada estrecha que llevaba al norte, cruzando las tierras escarpadas a la izquierda del camino. Aquí Trancos dobló a un lado y casi enseguida se encontraron en una región sombría de los árboles oscuros que serpenteaban al pie de unas lomas adustas. Los hobbits se alegraron de dejar atrás las tierras desoladas y los peligros del camino. Pero esta nueva región parecía amenazadora e inamistosa. Las colinas iban creciendo ante ellos, aquí y allá sobre alturas y crestas, vislumbrando unos antiguos muros de piedra y ruinas de torres de ominoso aspecto. Frodo, que no caminaba, tenía tiempo de mirar adelante y pensar. Recordaba los relatos de Bilbo, las torres amenazadoras que se alzaban en los montes del norte del camino, en las proximidades del bosque de los Trolls, donde se le habían presentado el primer incidente seguido del viaje. Frodo advirtió que se encontraban ahora en la misma región y se preguntó si no pasarían casualmente por el mismo sitio. ¿Quién vive en estas alturas?, preguntó. ¿Y quién edificó estas torres en este país de los Trolls? No, dijo Troncos. Los Trolls no construyen, nadie vive aquí. No, en otro tiempo moraron hombres, pero hoy no queda ninguno. Fueron gente mala, así dice la leyenda, pues cayeron bajo la sombra de Angmar. Pero todos murieron en la guerra que acabó con el Reino del Norte. Hace ya tanto tiempo que las colinas han olvidado, aunque las sombras se extienden aún sobre el país. ¿Dónde aprendiste estas historias si toda la región está desierta y olvidada?, preguntó Peregrí. Los pájaros y las bestias no cuentan historias de esa especie. Los herederos de Elendil no olvidaron el pasado, dijo Trancos. Y sé de otros muchos asuntos que aún se recuerdan en Rivendell. ¿Has estado a menudo en Rivendell?, dijo Frodo. Sí, respondió Trancos. Viví allí un tiempo y vuelvo siempre que puedo. Mi corazón está allí. Pero mi destino no es vivir en paz, ni siquiera en la hermosa casa de Elrond. Las colinas comenzaron a acercarlos. El camino retrocedía de nuevo hacia el río, pero ahora ya no lo veían. Al fin, entraron en un valle largo, estrecho, profundo, sombrío y silencioso. Unos hombres de viejas y retorcidas raíces colgaban de los riscos y se amontonaban detrás de las laderas de los pinos. Los hobbits estaban muy cansados y avanzaban lentamente, abriéndose paso entre rocas y árboles caídos. Trataban de evitar todo lo posible los terrenos escarpados, en beneficio de Frodo. Y era en verdad difícil encontrar un camino que los ayudara a escalar las paredes de los valles. Llevaban 2 días caminando por esta región cuando empezó a llover. El viento sopló del oeste, vertiendo el agua de los mares lejanos sobre las cabezas oscuras de las lomas
una penetrante llovizna. Cuando llegó la noche estaban calados hasta los huesos y no les sirvió de mucho acampar, pues no pudieron encender ningún fuego. Al día siguiente los montes se hicieron todavía más altos y escarpados, obligándolos a desviarse de la ruta y doblar hacia el norte. Trancos parecía cada vez más inquieto. Habían pasado 10 días desde que dejaron atrás el clima de los vientos, la cima de los vientos, y las provisiones comenzaron a escasear. La lluvia no amainaba. Aquella noche acamparon en una estribación rocosa, una gruta poco profunda, un simple agujero. Se abría en el muro de piedra. La herida le dolía más que nunca a Frodo, y a causa del frío y la humedad. Y sentía el cuerpo helado y no podía dormir. Se volvía acostado a un lado y al otro, escuchando medrosamente los furtivos ruidos nocturnos, el viento en las grietas de las rocas, el agua que goteaba, un crujido de una piedra suelta que rodaba por la pendiente. Sintió que unas formas negras se le acercaban queriendo sofocarlo. Pero cuando se sentó no vio sino la espalda de Trancos, sentado, con las piernas recogidas, fumando en pipa y vigilando. Se acostó de nuevo y se deslizó en un sueño intranquilo. Y soñó que se paseaba por el césped del jardín de la comarca. Pero el jardín era borroso e indistinto, menos nítido que las sombras altas y oscuras que miraban por encima del seto. Cuando despertó a la mañana, habían dejado de llover, las nubes eran todavía espesas, pero estaban abriéndose, descubriendo pálidas franjas de azul. El viento cambiaba de nuevo, no partieron enseguida. Luego del desayuno frío y escaso, Trancos se alejó solo, diciéndoles a los otros que lo esperaran al abrigo del acantilado. Trataría de llegar arriba si le era posible, para observar la configuración del territorio. Regresó bastante desanimado. Nos hemos alejado demasiado hacia el norte, dijo. Tenemos que encontrar un modo de volver al sur. Si seguimos en esta dirección llegaremos a los valles de Eten, muy al norte de Rivendell. Esta es una región de trolls que conozco poco. Quizás encontráramos un modo de atravesarla y de alcanzar Rivendell desde el norte, pero nos llevaría demasiado tiempo, pues no conozco el país. Y se nos acabarían las provisiones. De un modo o de otro tenemos que encontrar el vado de Bruinen. Pasaron el resto del día arrastrándose sobre pies y manos por un terreno rocoso. Al fin, luego de cruzar un paisaje estrecho entre dos lomas, encontraron un valle que corría hacia el sudeste, la dirección que deseaban tomar. Pero cuando el día terminaba, vieron que una cadena de tierras altas les cerraba de nuevo el paso. El borde oscuro se recortaba contra el cielo como dientes mellados en una sierra. Tenían que elegir entre volverse o escalar una cadena de lomas. Decidieron intentar la ascensión, lo que fue demasiado fácil. Frodo no tardó en entender que desmontar y seguir a pie. Aún así pensaron a menudo que no conseguirían que el pony subiera, o que ellos mismos encontraran algo parecido a un sendero, cargados como estaban. Casi no había luz, y se sentían agotados cuando al fin llegaron arriba. Estaban ahora en un paso estrecho, entre dos elevaciones, y poco más allá el terreno descendía de nuevo abruptamente. Frodo se arrojó al suelo y allí se quedó temblando de pies y de cabeza.
No podía mover el brazo izquierdo y tenía la impresión de que unas garras de hielo le apretaban el costado y el hombro. Los árboles y rocas de alrededor parecían sombríos e indistintos. No podemos seguir así, le dijo Merry a Trancos. Temo que el esfuerzo haya sido excesivo para Frodo. Me inquieta de veras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Piensas que podrían curarlo en Rivendell si es que llegamos ahí? Quizá, respondió Trancos. No hay nada más que yo pueda hacer en el desierto. Y es esa herida precisamente lo que me impulsa a que forcemos la marcha. Pero reconozco que esta noche no podemos ir más lejos. ¿Qué le ocurre a mi amo?, pregunta Sam en voz baja, mirando a Trancos con aire suplicante. La herida es pequeña y está casi cerrada. No se le ve más que una cicatriz blanca y fría en el hombro. Frodo ha sido alcanzado por las armas del enemigo, dijo Trancos. Y hay algún veneno o mal que está actuando en él y que mi arte no alcanza a eliminar. Pero no pierdas esperanzas, Sam. La noche era fría en lo alto de la loma. Encendieron un fuego pequeño bajo las raíces nudosas de un viejo pino que pendía sobre una cavidad poco profunda. Parecía como si en un tiempo hubiera habido allí una cadena de piedra. Se sentaron apretándose unos contra otros. El viento helado soplaba en el paso y se oían los gemidos y suspiros de los árboles de la pendiente. Frodo dormitaba acostado, imaginando que unas interminables alas negras barrían el aire sobre él, y que en esas alas cabalgaban unos perseguidores que lo buscaban en todos los huecos de las colinas. La mañana se levantó brillante y hermosa. El aire era puro y la luz pálida y limpia en un cielo lavado por la lluvia. Se sentían más animados ahora, pero esperaron con impaciencia a que el sol viniera a calentarles los miembros fríos y agarrotados. Tan pronto como hubo luz, Trancos se llevó a Merry consigo y fueron a examinar la región desde la altura que dominaba el este del paso. El sol estaba alto y brillaba cuando volvieron con mejores noticias. Iban ya casi en la dirección adecuada. Si descendían ahora por la otra pendiente, tendrían que las montañas a la izquierda, a alguna distancia más allá adelante. Trancos había divisado de nuevo el Sonorona y sabía que aunque no se le veía desde allí, el camino del vado no estaba lejos del río y corría de este lado del agua. Tendremos que retomar el camino, dijo. No podemos esperar que haya algún sendero entre las colinas. Cualquiera que sea el peligro que nos aceche, el camino es nuestra única vía para llegar al vado. Comieron y partieron enseguida otra vez. Bajaron lentamente por el lado sur de la estribación, pero el camino les pareció mucho más fácil, pues la ladera caía menos a pique de este lado. Y al cabo de un momento Frodo pudo montar de nuevo el pony. El pobre viejo animal del Bil Elechal estaba desarrollando un talento inesperado para elegir el camino y evitar a su jinete todas las sacudidas posibles. El grupo recobró el ánimo y aún Frodo se sintió mejor a la luz de la mañana, aunque de cuando en cuando una niebla parecía oscurecer la vista y se pasaba las manos por los ojos. Pippin iba un poco adelante. De improviso se volvió y lo llamó. «Aquí hay un sendero», gritó. Cuando llegaron junto a él, vieron que no se había equivocado. Allí comenzaba borrosamente un sendero tortuoso que subía desde los bosques y se perdía detrás de la cima de montaña. En algunos sitios era casi invisible y estaba cubierto de malezas y obstruido por piedras y árboles caídos. Pero parecía haber sido muy transitado en realidad.
Quienes habían abierto el sendero eran de brazos fuertes y pies pesados. Y allá habían cortado o derribado viejos árboles, hendiendo las rocas mayores o apartándolas a un lado para que no interrumpan el paso. Siguieron la senda un tiempo, pues era el camino más fácil para bajar, pero se adelantaban con precaución y a medida que se internaban en los bosques oscuros y la senda se hacía ancha y llana, iban sintiéndose más y más intranquilos. De pronto, saliendo de un cinturón de alisos, vieron que el sendero trepaba por una ladera empinada y se volvía en ángulo recto hacia la izquierda, contorneando una filación rocosa. Luego corría por terreno llano, al pie de un acantilado sobre el que asomaban unos árboles. En la pared de piedra había una puerta entreabierta que colgaba torcidamente de una bisagra. Se detuvieron frente a la puerta. Detrás se abría una cueva o una cámara de roca, pero no se alcanzaba a ver nada en la oscuridad. Trancos, Sam y Merry empujaron con toda su fuerza y alcanzaron a abrir la puerta un poco más, y luego Trancos y Merry entraron en la cueva. No fueron muy lejos, pues en el suelo se veían muchas viejas osamentas y no había otra cosa cerca de la entrada que grandes jarras vacías y ollas rotas. Una cueva de trolls, seguro. Si es que la hubo alguna vez, gritó Pippin. Salid vosotros dos y huyamos. Sabemos ahora quién hizo el sendero y será mejor que nos alejemos enseguida. No es necesario, me parece, dijo Trancos, saliendo. Es ciertamente una cueva de trolls, pero parece abandonada hace mucho. No hay por qué asustarse, creo. Pero descendamos con cuidado y ya veremos qué se presenta. La senda continuaba desde la puerta y doblando a la derecha cruzaba otra vez el terreno llano y se hundía en una ladera boscosa. Pippin, no queriendo mostrarle a Trancos que estaba todavía asustado, iba adelante con Merry. Sam y Trancos marchaban detrás, uno a cada lado del pony, pues la senda era ahora bastante ancha como para que 4 o 5 hobbits caminaran de frente, codo a codo. Pero no habían ido lejos cuando Pippin volvió corriendo, seguido por Merry, los dos aterrorizados. ¡Hay trolls!, jadeó Pippin. Hay un claro bosque un poco más abajo. Alcanzamos a verlos si miramos entre los troncos. Son muy grandes. Vamos a echarles un vistazo, dijo Trancos, recogiendo un palo. Frodo no dijo nada, pero Sam tenía cara de espanto. Ya seguimos.